Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con la invitada. En Punto Noticias hablamos de... La mañana del miércoles 2 de diciembre, el binomio de Unión por la Esperanza, conformado por Andrés Arauz y Carlos Rabascal, llamó a los organismos internacionales, electorales nacionales y a sus simpatizantes a pronunciarse sobre la falta de calificación de sus candidaturas. Para UNES, detrás de la dilatación de este trámite existen dos intenciones: impedir la participación del binomio y diferir o evitar la realización de las elecciones el 7 de febrero del próximo año con el fin de extender el mandato del actual presidente Lenín Moreno. 8 de la mañana con 12 minutos, 8 con 12 minutos. Saludamos a Sonia Vera, abogada, asesora jurídica voluntaria en organizaciones de la sociedad civil ecuatoriana de migrantes en Europa y Estados Unidos, experta en gubernamental ante mecanismos de Naciones Unidas contra la corrupción. ¿Cómo está, Sonia? Buenos días. Bienvenida a Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Usted escuchó, le acompañamos a Alexis Moncayo y quien le habla, Licenia Espinel. Usted escuchó la introducción y la denuncia del binomio conformado por Andrés Arauz y Carlos Rabascal respecto a esta intención de postergar las elecciones o de no dejar participar a este binomio en las elecciones generales del 2021. Incluso el señor Arauz dice que hay una especie de denuncia o de solicitud, para ser exactos, de una postergación de las elecciones que se ha presentado. ¿Usted cree que existe ese riesgo de que todo apunte hacia una eventual postergación de las elecciones? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, recordemos que la institucionalidad que actualmente está en la función electoral es la que dejó el Trujillato. Y de este hecho nefasto, las consecuencias que devienen de él son también nefastas. Todo lo que ha ocurrido a raíz de la desinstitucionalización del Estado desde el año 2018 a la fecha, trae una serie de violaciones a los derechos humanos y obviamente lo que pretenden, más allá de demorar las elecciones, yo creo que es eliminar de la papeleta el binomio de UNES al binomio de la esperanza. Doctora Sonia Vera, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Hay argumentos jurídicos para que quede por fuera el binomio de Andrés Arauz y Carlos Rabascal? Es decir, el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso, que se están lanzando la pelotita en este momento, ¿tienen alguna salida jurídica, por lo menos una justificación legal para cometer eso o no? La verdad es que lo jurídico dejó de ser importante hace mucho tiempo. Esto ya son simplemente juegos y estrategias pseudopolíticas para eliminar al binomio después de que ha cumplido con todos los requisitos. El Tribunal Contencioso Electoral ha sacado una sentencia totalmente absurda, antijurídica, que no tiene razón de ser. Les explico. Nosotros como organizaciones de la sociedad civil asesoramos a muchos migrantes ecuatorianos a raíz de la expedición de este reglamento de elecciones internas de las organizaciones políticas que expidió el Consejo Nacional Electoral. Pues muchos migrantes se sentían vulnerados de sus derechos, especialmente el de la igualdad, porque se los estaba tratando como ecuatorianos de segunda, que si postulaban para un cargo en el exterior, podían presentarse en los consulados en el país donde residen. Pero si iban a postularse para una candidatura nacional, pues tenían que presentarse en el Ecuador, si recordamos. ¿Qué dijo el Tribunal Contencioso Electoral sobre estas peticiones, que fueron muchos ciudadanos migrantes que presentaron su recurso subjetivo contencioso electoral, que carecían de legitimación activa, porque no eran candidatos cuando propusieron el recurso? Ahora, cuando debieron haber tenido al menos un poquito de restricción, vienen dos ciudadanos que no tienen nada que ver, que no se les ha violentado en ningún momento sus derechos subjetivos, comparecen a solicitar que se elimine la candidatura del binomio de UNES. Ahí sí, a estos señores que no se les está vulnerando ningún derecho, a ellos sí les reconocen la legitimación activa. Y a raíz de una papa caliente, le regresan el trámite al Consejo Nacional Electoral.
hace mucho tiempo dejó de ser esto jurídico, porque esto es una aberración. ¿Qué pasa? Que efectivamente regresa el trámite al tribunal, al Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral resolverá, después de que resuelvan un recurso horizontal que supuestamente estos dos ciudadanos presentaron en el Tribunal Contencioso Electoral. Eso retrasa 2-3 días más en el Tribunal Contencioso Electoral hasta que resuelva el recurso de aclaración y ampliación de la sentencia. Pasará después de 3 días más a el Consejo Nacional Electoral, que vamos a ver si se ratifica o no en haberles inadmitido el recurso por carecer de legitimación activa, ¿ya? Hay que revisar, porque el Consejo Nacional Electoral dice una cosa un día, lo presionan y dice lo contrario al otro día. Recordemos lo que pasó con el Contralor, que primero dijo no, Fuerza Compromiso Social no sale porque la Contraloría no puede arrogarse funciones que no le competen, y peor siendo en periodo electoral, pero el Contralor apretó un poquito y terminaron cediendo y eliminaron a Fuerza Compromiso Social. Pero claro, como ya efectivamente le dieron la Revolución Ciudadana, fue acogido en otro partido, Centro Democrático, entonces le devolvimos la personería jurídica. Doctora, porque igual pueden participar. Esas son las consecuencias de poner a los ratones a cuidar el queso, ¿no? De ser jueces y parte, de poner, como usted bien decía, en la época del Trujillato, nuevamente a los partidos políticos a controlar los procesos electorales. Totalmente aberrante, y se viola el espíritu de la Constitución de Montecristi, que efectivamente lo que se trataba de hacer era que llegaran a través de concursos de méritos y oposición guiados por la ciudadanía, que efectivamente el proceso era perfectible, que había cosas que mejorar. Obviamente era un proceso nuevo, ¿no? Y sui generis, porque podemos decir a grosso modo que no existe en el mundo un proceso de institucionalidad como el que tenía Ecuador antes de esta consulta, ¿no? En ninguna institución, en ningún país del mundo llegaban a los puestos de control a través de concursos de méritos y oposición. Generalmente siempre se discutían en la asamblea o en los parlamentos quienes ocupaban este tipo de cargos, ¿no? Y este proceso de selección ciudadana es novísimo a nivel mundial. Y claro, pues con esta consulta, pues todo se prostituyó y ahora es lo que tenemos. Imagínense en el precedente nefasto que esto está creando, porque permite a cualquier ciudadano entorpecer un proceso electoral, a riesgo de que simplemente yo quiero entorpecer y estoy utilizando cualquier pretexto para poder entorpecer el proceso electoral, y se olvidan de que tienen que cumplir con un calendario electoral. Entonces sí, realmente yo no espero nada de las autoridades puestas por Trujillo, no espero absolutamente nada. Yo creo que la única vía es la que está efectivamente utilizando el binomio de la esperanza, denunciar este tema ante los organismos internacionales. Existen candidatos que también han denunciado, y miembros de la ciudadanía, especialmente personas ecuatorianos residentes en el exterior, porque ustedes saben, la persecución es tan grande que la gente en Ecuador tiene muchísimo miedo, inclusive estar en chat donde se hablen de política, porque los pueden meter presos, ¿no? En cambio, la gente que vive en el exterior, pues ellos nuevamente nos están dando una lección de cómo sacar adelante al país, y ellos están tomando la batuta y denunciando esto ante organismos internacionales. Doctora Vera, ¿qué posibilidades tiene esta demanda a la que hace alusión el señor? Demanda de medidas cautelares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por parte de Ibert Sánchez, candidato asambleísta por Justicia Social, para que se aplacen las elecciones en el país. ¿Qué posibilidades tiene de que se dé paso a esta demanda, y por qué cualquier persona puede pedir la postergación de las elecciones? La verdad es que yo desconozco el procedimiento que ha utilizado Justicia Social. Yo entiendo el procedimiento que ha utilizado el binomio de la esperanza, UNES. ¿Qué han hecho? Pues bueno, hay que explicar, porque no son medidas cautelares, son medidas provisionales, que son diferentes. Entonces, les explico para que entiendan un poco. Los ecuatorianos podemos acudir a dos organismos de derechos humanos, sea al Sistema Interamericano, que es regido por la OEA, o al Sistema de Naciones Unidas, que es regido por la ONU. Entonces, ¿qué pasa con el Sistema Interamericano? Que tiene dos organismos, la Corte IDH y la CIDH. Entonces, la Corte IDH es la que tiene poder mandatorio
ante el Estado ecuatoriano porque nosotros suscribimos el Pacto de San José, ¿ya? Y la CIDH, por eso es que mucha gente dice, no, pero es que Correa no le hace caso a la CIDH y ahora sí acuden. Esto es simplemente para explicarles. La CIDH es un organismo de admisión, ¿ya? Nosotros como ecuatorianos no hemos firmado nada que nos vincule a las resoluciones de la CIDH, pero la CIDH es el filtro para llegar a la Corte. Entonces, si llegamos primero, solicitamos cualquier cosa que se solicite, un pedido contencioso o medidas cautelares o medidas provisionales, llega a la CIDH. Y la CIDH valora si le da medidas cautelares, que son las que hay gente que las cumple, hay gente que no. Por ejemplo, en el caso de Virgilio, Paola Pavón y Cristian González, pues la jueza Patlova, ella le dio caso, dio paso a las medidas solicitadas por la Corte la Comisión Interamericana. Perdón. Entonces, ella sí dio, pero en el caso de Jorge Glass no le hicieron caso. ¿Por qué? Porque no son mandatorias, porque como no existe un documento donde formalmente el Ecuador se haya comprometido a cumplirlo, las medidas cautelares de la CIDH pueden o no cumplirse. Ya. Ahora, en el caso, escúcheme para poder explicarle, en el caso de pedir medidas provisionales, que son las que nosotros estamos pidiendo, pero en el sistema de Naciones Unidas, igual pasa por la CIDH y la CIDH decide si las manda o no a la Corte. Si la Corte da medidas provisionales, ahí sí el Ecuador tiene que cumplirlas. En el caso de Naciones Unidas, no existe CIDH. Simplemente el comité de expertos, porque está compuesto por 18 expertos de diferentes países que son realmente técnicos, entonces pues hay un área de peticiones urgentes, deciden si califica o no, y los expertos analizan las medidas, si efectivamente está justificado dar unas medidas provisionales, y como nosotros suscribimos el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de Naciones Unidas, pues estas medidas provisionales también son de obligatorio cumplimiento, igual que las de la Corte IDH. Ahora la pregunta es, todo ese trámite que usted nos ha graficado y nos ha explicado, ¿cuánto tiempo demora? Porque, a ver, estamos a menos de 30 días de que la campaña arranque. El Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso, si siguen permitiendo y admitiendo estas impugnaciones ridículas, absurdas, estas aberraciones, como usted las ha denominado, no va a poder ni siquiera imprimir las papeletas. Entonces, y todo lo que usted nos ha señalado toma un tiempo. ¿Cuánto tiempo se requiere para que se evacúen esos trámites? Mire, realmente para poder calificar unas medidas provisionales, el comité se demora muy poco tiempo, pero las víctimas son las que tienen que justificar que existe un daño irreparable y consecuencias son irreversibles. Por lo tanto, depende de, ya el binomio de la Esperanza presentó su queja y les contestaron inmediatamente y les están pidiendo más información. Hay candidatos que han solicitado también. ¿Por qué? Porque no solamente se está pidiendo que se les está vulnerando su derecho al voto, sino que también existe una persecución política por parte de algunos funcionarios del gobierno donde han amenazado a los candidatos de la Revolución Ciudadana. La ciudadanía que se siente vulnerada a su derecho de elegir también puede presentar quejas al sistema de Naciones Unidas. Entonces depende ya de la ciudadanía, de cómo se activen, de cómo justifiquen ante este comité estas violaciones reiteradas de parte de la función electoral para impedir que se pueda inscribir este binomio efectivamente, y se les está vetando la posibilidad a los ciudadanos de su derecho a elegir. Entonces, y otra consecuencia que es de que todas estas demoras, como dice Alexis, pues lo que causan es que se cambie la fecha de las elecciones y como dice pues el binomio de la Esperanza, esto traería efectos nefastos porque terminarían de vender todo a precio de gallina con peste. ¿Existe esa posibilidad de que se alargue un periodo presidencial que ya está definido constitucionalmente? Realmente, como yo le dije al inicio de la entrevista, esto dejó hace mucho tiempo de ser
jurídico. ¿Por qué? Porque tampoco podían sacar una consulta popular sin dictamen de la Corte Constitucional, y efectivamente lo hicieron. El Consejo Nacional Electoral en esa fecha, presidido por Nubia Villasís, dio trámite a una consulta y referéndum sin el dictamen de la Corte Constitucional. Entonces, ¿de qué nos admiramos ahora? Si el Consejo de Participación Ciudadana transitorio destituyó a la Corte Constitucional y la mandó a vacancia 5 o 6 meses, por Dios, o sea, no podemos sorprendernos de nada. Nada de lo que pase en el Ecuador nos debe sorprender, porque a raíz de la consulta del 2018 ya todo dejó de ser jurídico. Las persecuciones que han habido no tienen nada, o sea, que se sentencie a una persona por un cuaderno que no fue escrito hace tantos años y luego aparece ahora y que lo escribió en 30 minutos en un avión. O sea, por favor, que apliquen la teoría de Roxin para justificar el caso Sobornos, por favor. Que a Pablo Romero Quesada lo sancionen por llamadas de teléfono que nunca hizo, por haber dado órdenes cuando todavía no era secretario de la SENAIN. O sea, cada caso de persecución es más bochornoso que el anterior. Por lo tanto, cuando se han emitido estas boletas rojas de Interpol, pues la misma Interpol las ha rechazado. Entonces, no preguntemos si es jurídico, porque esto hace muchísimo tiempo que dejó de ser jurídico. Lo que procedía en este caso era efectivamente lo que hizo el presidente del Tribunal Contencioso Electoral, Arturo Cabrera, era desechar el recurso porque carecen de legitimación activa. Y si nos vamos a dar cuenta también, cuando fue la sentencia de los migrantes que impugnaron el reglamento de organizaciones políticas, de elecciones internas de las organizaciones políticas, fue también Arturo Cabrera en un voto salvado donde dijo que el reglamento efectivamente era inconstitucional. Entonces, y no nos olvidemos que Arturo Cabrera es la única autoridad que pasó la evaluación del Trujillato. Es la única autoridad que quedó de la institucionalidad pasada, y es el único coherente en su sentencia, al parecer. Como dice la doctora Vera, yo voy a citar una frase de un funcionario de este gobierno que me parece que grafica bastante bien lo que estamos viviendo, y es que la realidad ha superado a la legalidad. Entonces acá no importa lo que esté escrito, este gobierno y estas autoridades hacen lo que se les cante, la verdad. Este proceso electoral con todas estas opacidades, doctora Vera, ¿cómo está dejándole al Ecuador en el concierto internacional? Hace unos días nosotros conversábamos en este mismo espacio con Juan Carlos Monedero, y él nos decía que en España y en el resto de Europa ven con muchísima preocupación lo que sucede en el Ecuador. Hemos visto lo que ocurrió en Bolivia, por ejemplo, donde también durante varios meses se postergaron las elecciones, y hay una estrategia, sin lugar a dudas, que parecería ser una estrategia regional, ¿no? Ante lo que está sucediendo, porque además me parece que es la respuesta a lo que hoy reflejan varias encuestas, ¿no? Es el temor del pronunciamiento popular en las urnas. Entonces, ¿cómo está quedando el Ecuador ante el mundo entero con todo este problema que se está desatando? Bueno, como ustedes saben, yo trabajo para ONGs de migrantes en el exterior, y tenemos muchas ONGs creadas a raíz de estas violaciones sistemáticas de derechos humanos. Pues tenemos organizaciones en Madrid, en Oslo, en Ginebra. Tenemos organizaciones de la sociedad civil ecuatoriana que ha estado denunciando durante todos estos casi 4 años estas violaciones de derechos humanos. Y efectivamente hay pronunciamientos del del relator especial de independencia de jueces y abogados, Diego García Sayán, donde se expresa su preocupación por lo que pasó con la consulta del 2018 y ahora por los concursos de la Corte Nacional de Justicia. Tenemos, está por salir pronunciamientos del Grupo de Detenciones Arbitrarias. CIDH se pronunció cuando fueron las protestas de octubre. La ONU se pronunció también con las protestas de octubre. O sea, Ecuador está quedando como un estado violador de los derechos humanos. Y es más, o sea, si ustedes podemos ver las declaraciones de Juan Sebastián Roldán, del mismo Lenín Moreno, de Michelena, de que no hay que dejar salir a los correístas porque son unos delincuentes, de que Lenín Moreno
por poco les dice rateros, y el otro que dice que ya hay que empezar las pesquisas para perseguirlos a todos los que todavía no están fuera del país. Por favor, esto solamente ha pasado en las dictaduras del Cono Sur, por favor. Esto no tiene precedentes en la historia del Ecuador, ni siquiera en la época de León Febres Cordero. Entonces, existe esto. Yo creo que ya no da más. Yo sí hago un llamado a la ciudadanía, por favor, que las personas que sientan que se le están vulnerando su derecho a elegir, presenten su queja ante el Comité de Expertos de Naciones Unidas y presenten todos sus alegatos para que se pueda expresar la violación fehaciente y reiterada a los derechos humanos desde que ocurrió la consulta del año 2018. Agradecerle a la doctora Sonia Vera por su interesante comparecencia en nuestro medio de comunicación. Sin duda muy didáctico todo lo que nos acaba de decir Sonia Vera, abogada y experta en la materia, Alexis. Punto Noticias, el mundo de la información.